Arco 5, capítulo 40. La erosión de Ira. En cada distrito de la ciudad de Pristella había 25 refugios, haciendo un total de 100. Siguiendo la sugerencia de Al de empezar la búsqueda desde el distrito 1, donde sería más probable encontrar a Priscila, el grupo de 3 avanzaba tan cuidadosamente como podía para evitar cualquier posible enfrentamiento. Diálogo Al. Aún así, ¿no estamos exagerando un poco? Tenemos al coleguita con nosotros, así que no hay razón para estar tan asustados, colega. Diálogo Subaru. No es que esté siendo demasiado precavido. Nuestra fuerza es limitada y nos enfrentamos a un enemigo muy formidable, así que no podemos bajar la guardia ni por un segundo. Además, debemos preocuparnos no solo del enemigo, sino también de no exaltar a la gente. Aunque Subaru no había estado de acuerdo con Anastasia en el ayuntamiento, no podía ignorar la posibilidad de que la ansiedad del pueblo se intensificara y convirtiera en violencia. Por eso su plan era patrullar los refugios para reclutar luchadores capaces y, al mismo tiempo, verificar la situación y evitar que el pánico se expandiera. Diálogo Al. Vale, entendido. Bueno, no me molesta escoger la ruta más segura. Ya que, si llegáramos a meternos en una pelea, únicamente podríamos contar con nuestro coleguita. Diálogo Subaru. Lo has dicho muchas veces, pero ¿estás seguro de que no puedes luchar? Quiero decir, lograste llegar a salvo al ayuntamiento, ¿no? Diálogo Al. Si tuviera que escoger entre puedo luchar y no puedo luchar, diría que puedo. Pero eso es solo dentro de los límites humanos. Si tengo que ir en contra de gente sobrehumana, acabaría muerto en menos que canta un gallo como un esbirro de segunda. No, eso sería demasiado temerario. Al agitó su brazo derecho en señal de impotencia, haciendo chirriar las bisagras de su casco. Aunque no estaba muy de acuerdo con esa actitud, Subaru podía entender a qué se debía. Había barreras que él nunca podría sobrepasar. Quizás el cuerpo de quienes nacían en este mundo estaba hecho de algo diferente que les permitía sobrevivir, porque, sin importar cuán duro entrenara, Subaru jamás podría mirar a Julius o Garfield, y mucho menos a Reinar, y pensar, definitivamente los alcanzaré algún día. Diálogo Subaru. Pero esa no es razón para no pelear, ¿cierto? Diálogo Al. No lo es. Creo que no tener oportunidad de ganar es razón más que suficiente para no pelear. Pero sí, supongo que es diferente si requiere dejar atrás algo importante, pero yo no soy ese tipo de personaje. Diálogo Al. No te molestes, colega. Tus grandiosos ideales están muy bien, pero no son para mí, eso es todo. Uy. Con ambos habiendo tomado su decisión, sería inútil continuar esta discusión. Viendo que Subaru guardaba silencio, Al se disculpó por arruinar el ambiente, pero entonces, Al notó algo que lo hizo levantar el rostro. Ahora él miraba hacia donde aterrizó Garfield, que regresaba de haber explorado el camino adelante. Casi sin hacer sonido, con brazos y piernas sobre el suelo, Garfield arrugó su rostro. Diálogo Garfield. No lo sé, no hay nada en las 3 calles más adelante. Hay tanto silencio que da repelús. Están vacías, pero eso lo hace todavía más sospechoso. Garfield olisqueó el aire, como si sintiera que algo andaba mal. Querían evitar un combate, pero no encontrar nada de lo que habían esperado era incluso más preocupante. Era una sensación inquietante, pero este no era momento de dudar. Diálogo Subaru. Es problemático, pero no hay otra opción. El refugio está justo delante. Por ahora, iremos allí rápidamente. El camino es seguro, ¿verdad? Diálogo Garfield. Ni los ojos ni la nariz de mi asombroso ser están captando nada. Maldición, Stow es extraño. Rascando su corto cabello rubio, Garfield pateó el suelo con frustración. Subaru asintió, mientras que Al se encogió de hombros, sin objeción alguna. Habían pasado 15 minutos desde que salieron del ayuntamiento, pero contrario a lo que habían imaginado, habían avanzado sin encontrar problema alguno. Habían estado preparados para, en el peor de los casos, encontrar las calles llenas de miembros del culto. No sería una exageración decir que estaban decepcionados. Diálogo Al. Estoy algo sorprendido, pero parece que el culto de la bruja no trajo consigo muchos seguidores a este ataque, ¿no? Mientras corrían, Al miró a su alrededor mientras hablaba sobre la situación, y entonces Subaru le miró. Diálogo Subaru. ¿Qué te hace pensar eso? Diálogo Al. Simple. Porque parece que no tienen gente suficiente para vigilar. ¿A ti también te lo parece, no, colega? En comparación con cuán eficientes fueron capturando todos los puntos claves de la ciudad, están descuidando mucho sus defensas. Y también por cómo están dejando que la resistencia haga lo que le plazca.
Si de verdad quieren que se cumplan sus demandas, no lo habrían hecho de esta manera. Diálogo Subaru. Supongo que, para asegurar que sus demandas se cumplan, sería más seguro cerrar el paso a las áreas. Entonces, debe haber un motivo por el que no lo hayan hecho. ¿Qué es lo que buscan conseguir con esto? Diálogo Al. No sé nada sobre eso. Aunque, bueno, si tuviera que adivinar. Al había estado a punto de abandonar el tema, pero viendo a Subaru dirigirle una mirada severa, Al hizo lo que debió haber sido una sonrisa amarga bajo su casco y, luego de pensarlo por un momento. Diálogo Al. Les da igual que se cumplan o no sus demandas, ¿no crees? Diálogo Subaru. ¿Qué? Diálogo Al. Si fueran tan importantes, habrían tenido más cuidado con los detalles. Pero creo que tú y yo estamos de acuerdo en que dejaron un agujero tan grande en sus defensas que el viento se cuela fácilmente. Así que no pueden estarse tomando sus demandas seriamente. Si se cumplen, bien. Si no, también estaría bien. Eso es lo que creo que están pensando. Diálogo Subaru. ¿Qué demonios? Entonces solo lo hacen para molestarnos. Diálogo Al. Sí, bueno. ¿No es eso lo que siempre hacen? Subaru se quedó sin habla y Al respondió con indiferencia. Ante esa última pregunta, Subaru tragó saliva, incapaz de negarlo. Solo era para molestarlos. Considerando lo retorcido que era el culto, no era cosa de risa. El hecho de que de alguna manera siempre parecían tener ventaja en todo lo que ocurría en este asedio era también un misterio. Durante el asalto al ayuntamiento, era casi como si Capella y Alpard hubieran estado esperando para emboscarlos, pero la ausencia de Sirius y Regulus indicaba que no estaban empleando todas sus fuerzas. Lo mismo ocurría con el hecho de que no habían matado a ninguno de los aliados de Subaru. Y ahora, el hecho de que no estaban haciendo esfuerzo alguno por defender la ciudad que habían capturado solo demostraba que no estaban tomando las precauciones adecuadas para alcanzar sus supuestos objetivos. Diálogo Garfield. Capitán. No hagas caso a un tipo como este. Y tú, si sigues llenándole la cabeza al capitán con ideas raras, aplastaré la tuya, queda claro. Mientras Subaru se sumía en sus pensamientos, Garfield le gritó a su lado, y luego movió su fiera mirada hacia Al, que corría junto a él. Diálogo Garfield. Hablando sin parar toda esa basura incomprensible. Solo cierra el pico, bastardo que no quiere luchar. No me importa qué carajos están planeando, solo me aseguraré de aplastarlos, machacarlos y mandarlos volando. Eso es todo lo que necesitas saber. Diálogo Al. ¿No crees que estás volviendo a decir algo muy extremo? Admito que creo que soy débil para luchar contra ellos cara a cara, pero no es bueno decir que no importa lo que están planeando. ¿O quieres decir que será más problemático si descubrimos lo que quieren? Diálogo Garfield. Maldito. Apretando sus dientes con un estridente sonido, Garfield se detuvo en seco, derrapando sobre el suelo. Al mismo tiempo, Al también se detuvo, y los dos se miraron mutuamente con mucha tensión en la atmósfera. Inmediatamente, Subaru se interpuso entre los dos y presionó sus manos contra los tórax de ambos. Diálogo Subaru. Esperen. ¿Qué hacen, chicos? No es momento de pelear entre nosotros, ¿no creen? Diálogo Garfield. Él no es uno de nosotros, capitán. Creo que este tipo no es nada bueno. Lo mejor será que acabe con él aquí. Diálogo Al. Evito pelear siempre que puedo, pero no elegiré la ruta pacífica de la no resistencia contra alguien que quiera mi sangre. Garfield hizo crujir sus nudillos, y Al su cuello. Viendo sus actitudes agresivas, Subaru estaba a punto de explotar de furia. Sintió una ira hirviente apuñalándolo desde dentro de su pecho que le incitaba a apalear a esos dos a muerte, y entonces. Diálogo Subaru. Qué raro. Subaru estaba perplejo por haber estado a punto de perder el juicio inclinándose rápidamente por una respuesta asesina. Se mire como se mire, era demasiado radical, y más todavía teniendo en cuenta que ellos eran sus propios aliados. Era como si la discusión entre los dos frente a él lo estuviera llevando a la locura. Diálogo Subaru. ¿Acaso? Justo cuando Subaru pensó que no podía explicar sus desequilibradas emociones, un escalofrío recorrió su espalda, porque, sin duda, él había sentido esa sensación enfermiza muchas veces anteriormente. Diálogo Subaru. Sirius está cerca, y por eso estamos siendo afectados. Tensando sus mejillas, se ordenó a sí mismo permanecer consciente mientras miraba a su alrededor. No había indicio de esa psicópata a la vista, ni de su chillona voz, pero esa leve sensación de náusea seguía aposentada sobre su cuerpo. Diálogo Subaru. Hey, Garfield, Al, deténganse. Respiren hondo, cálmense. Ustedes también han notado lo extraño que es que ambos se odien así de pronto, ¿cierto?
Tiene que ser la influencia de ira. Nos está haciendo perder el control de nuestras emociones. Diálogo Garfield. ¿Eh? ¿De qué hablas, capitán? Stowe es porque este bastardo me está tocando las... No, espera. Garfield sostuvo su cara con la palma de su mano, intentando digerir lo que Subaru había dicho. Meneó lentamente su cabeza, parpadeando varias veces. Diálogo Garfield. No es broma. Siento como si hasta ahora no hubiera sido yo mismo. Diálogo Subaru. Ese es el poder de ira. Pero, solo para confirmar, ¿estás seguro de que no hay enemigos cerca? Diálogo Garfield. No hay olor, ni rastro de ellos. No puedo haberme equivocado. A menos que... La razón por la que Garfield estaba tan perturbado por ese pensamiento era precisamente por lo mucho que confiaba en sus propios sentidos. En otras palabras, el rango de la autoridad de Sirius debía ser mucho más grande de lo que habían imaginado. Si esa psicópata en verdad estaba en una torre de control, significaría que el rango de su autoridad podría cubrir casi toda la ciudad. Claramente, su magnitud era muy diferente en comparación con lo que habían sentido en la plaza. Diálogo al. Vaya, así que eso es lo que se siente cuando juegan con tus emociones. Ciertamente, no es algo que me gustaría experimentar de nuevo. Supongo que acabo de ver cuán peligrosa es. Como Garfield, Al se sacudió de la histeria momentánea y murmuró. Se volvió hacia Subaru y, levantando su mandíbula. Diálogo al. Pero, colega. ¿No quiere decir eso que las cosas irán muy mal si no nos apresuramos? Diálogo Subaru. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Diálogo al. Bueno, nosotros te teníamos aquí para notarlo primero, y cuando lo notamos, nos liberamos de ello. Pero los demás no tendrán esa suerte. Si esto se extiende por toda la ciudad, dudo que la gente ordinaria sea capaz de mantenerse cuerda. Diálogo Subaru. Hook. Con la peor de las posibilidades cruzando por su mente, tan pronto como Al le hizo considerarlo, Subaru miró a Garfield y este, habiendo llegado a la misma conclusión, asintió mientras inmediatamente hincaban sus talones en el suelo para volver a correr a toda velocidad hacia el refugio más cercano. Diálogo Al. ¡Ey! ¡No me dejen atrás! Quedando rezagado, Al corrió frenéticamente para alcanzarlos. Únicamente preocupado por la velocidad, Subaru continuó pateando enérgicamente el pavimento, sin prestar atención a sus alrededores. Mientras, cada paso de Garfield aumentaba la distancia entre ellos, y en cuestión de segundos, había dejado a Subaru atrás y desaparecido en el cruce de caminos más adelante. Según el mapa, había un refugio un poco más allá de la esquina que Garfield había tomado. Diálogo Al. El camino es seguro. Diálogo Subaru. Garfield corrió por delante sin luchar. Eso indica que no hay enemigos. Respondiendo a medias el llamado a sus espaldas, Subaru llegó a la esquina poco después que Garfield la dobló sin perder el impulso y avistó el pequeño cobertizo de piedra. Empujando las puertas salvajemente y confirmando que había escaleras que conducían abajo, Subaru las bajó con urgencia. Y, gradualmente, mientras su campo de visión se aclaraba. Diálogo Subaru. No puede ser. Entre charcos de sangre y gemidos reverberantes, una escena infernal se mostró ante él. Diálogo Al. Se mataron entre sí. Solo 1 de cada 5 aún respiran. Necesitan absoluto descanso, es la peor situación posible. Observando el resultado de la matanza una vez más, Al dejó escapar un susurro afligido. Sentado a su lado, Subaru no tenía fuerzas para responder. Luego de ser conducidos hacia el refugio, los allí reunidos se habían matado unos a otros. Probablemente había empezado por algo trivial. Apretujados en este espacio angosto y llenos de miedo al culto de la bruja. Mientras el tiempo pasaba de esta forma, terribles ideas reptaban hacia sus corazones. Aunque nos quedemos aquí, la situación no mejorará, ¿cierto? ¿No deberíamos intentar hacer algo? Pensamientos que los llevaron a tomar acción, y eso implicaba contactar con otras personas. Pero el contacto no siempre termina bien. Lo mismo había ocurrido cuando Garfield y Al habían discutido en la calle. Pero Subaru no había llegado aquí a tiempo para detenerlos. Las discusiones empeoraron, emociones chocando mientras se extendían a sus alrededores, volviéndose un ciclo vicioso. Odio y frustración mutua hervían hasta que se volvían insoportables, culminando en tragedia. Diálogo Garfield. Dejé inconscientes a los supervivientes y traté sus heridas. Enterrar a los muertos, tendrá que esperar. Capitán, ¿ya lo reportaste? Diálogo Subaru. Sí. El colmillo de hierro está en camino. Podemos dejar que se encarguen de los supervivientes, pero el problema ahora es. Subaru había subestimado el daño que la amplificación y propagación de emociones podía causar.
En el espacio cerrado del refugio, era imposible predecir el rango de emociones pasando a través de las mentes de aquellos atrapados dentro. Naturalmente, no podía esperarse que se mantuvieran optimistas, pero incluso con sentimientos negativos, los resultados variaban drásticamente según el tipo de emoción. Sería preferible que iniciara con la tristeza, que no involucraba ningún comportamiento activo. Sin embargo, si la primera emoción en extenderse era algo como la furia, claramente el resultado sería lo que acababa de ocurrir en el refugio. Diálogo Subaru. Cuando eres forzado fuera de casa y obligado a esconderte en un refugio, cualquiera estaría un poco resentido. Considerando que la autoridad de ira compartía y amplificaba emociones, mientras más personas hubiera en el rango de esa autoridad, más efectiva sería. En términos simples, imagina que todas las personas a tu alrededor son espejos. Cualquier luz que proyectes será reflejada de vuelta a ti. Si la luz aquí es sustituida por emociones, es obvio que regresarían amplificadas. Incluso el más simple contacto con otras personas podría tener horribles consecuencias. Era una autoridad que forzaría a una persona a permanecer sola, aunque estuviera atormentada por miedo y ansiedad. Diálogo Subaru. Me dan ganas de vomitar. Diálogo Garfield. Capitán, ¿qué deberíamos hacer? Me parece bien chequear los demás refugios, pero sí, Stowe continúa. Empapado en sudor después de tratar a los heridos y pareciendo intranquilo, Garfield se acercó a Subaru, quien, a pesar de entender la ansiedad que lo invadía, aún no estaba seguro de cómo responder. No podía decidirse. Pensaba que no era mala idea comprobar el estado de los refugios, buscando luchadores que quisieran unirse y previniendo que se propagara la desesperación. Sin embargo, la urgencia de la situación no le permitiría a Subaru buscar lentamente por la ciudad. Era de hecho posible que las pocas personas que tuvieran la voluntad para luchar acelerarían aún más la tragedia. En cierto modo, los refugios se habían convertido en placas de Petri para cultivar emociones. Persuadirlos a abandonar los refugios quizá fuera la mejor forma de incrementar sus posibilidades de supervivencia. Diálogo Subaru. Pero si hacemos eso, si no recuperamos la torre de control, todos morirán. Probablemente los refugios de Pristella estaban diseñados para resistir inundaciones y las compuertas fueran abiertas. Si Subaru y sus aliados fueran superados y se abrieran las compuertas, las personas que abandonaran los refugios para evitar matarse entre sí estarían condenadas. Tanto si salían afuera como si se quedaban dentro, no había ninguna solución segura. Diálogo Garfield. Capitán. La voz de Garfield se sentía como un golpe bajo al costado de Subaru. Era una voz que necesitaba respuestas y salvación. Como alguien buscando una luz que le guiara a través de la oscuridad. ¿Cómo se supone que debo responder a semejante expectativa? Avanzando a trompicones entre las sombras, Subaru estaba tan perdido como él. Pero no tenía sentido mostrar su debilidad ahora. No salvaría a nadie enfadándose y soltando un berrinche. Con el tiempo que le tomaría quejarse, podría decir algo significativo en su lugar. Cualquier cosa, siempre y cuando fuera de utilidad para alguien. Diálogo al. Capitán esto, capitán lo otro, sí que tienes fe en él para seguir entonando esa plegaria una y otra vez, coleguita. Son tan adorables que creo que voy a llorar. Pero, mientras Subaru se devanaba los sesos buscando qué decir, fue el hombre manco quien rompió el silencio. Recostado en la pared, observando la masacre, Al dirigió su mirada a Garfield. Sus sarcásticas palabras dejaron pasmado a Garfield por un segundo. Diálogo Garfield. ¿Eh? ¿Qué demonios quieres decirse? Diálogo Al. ¿No eres capaz de darte cuenta si no te lo dicen? Es exactamente lo que dije. Deja de maullar sin pensar, esperando que otros tomen las decisiones por ti. Capitán, ¿qué es eso? ¿Alguna clase de plegaria? ¿Estás llamando a un Superman que puede arreglar todo sin importar lo que sea? Interrumpiendo a Garfield, Al continuó burlándose. Diálogo Al. Todo lo que he visto de ti hasta ahora es confianza, pero este tipo te parece alguien con quien se puede contar. Si se trata de luchar, tú eres mucho más fuerte. Y si se trata de inteligencia, de seguro hay alguien más listo. Incluso si es por la suerte, bueno, si dices que esta situación es afortunada nadie va a creerte. Diálogo Garfield. Cierra la boca. ¿Quién te crees que eres, criticando así al capitán? ¿Qué demonios vas a saber tú sobre él? No tienes idea de lo increíble que es. Diálogo Al. ¿Increíble? ¿Acaso tienes 10 años? ¿Qué tiene de increíble? Si tanto lo fuera, a estas alturas ya hubiera hecho algo. ¿O es que ya tiene un plan y se está burlando de nosotros? El tono sarcástico de Al no disminuyó ante la energética réplica de Garfield. Al se inclinó para mirar a Subaru directo en la cara, pero Subaru no dijo nada. Ante esa ausencia de reacción,
Al se irguió una vez más mientras decía diálogo, ¿lo ves? Diálogo Al. Si pudiera tomarlo todo sobre sus hombros y arreglar todos y cada uno de los problemas, eso sería increíble. Sería un protagonista. Pero la mayoría de nosotros los tipos normales no podemos tomar esa clase de responsabilidad. Naturalmente, eso se aplica a mí, pero también al colega aquí. Entonces, ¿por qué imponerle también esa carga? No esperes tanto de él. Me da un poco de pena. Subaru no tenía idea de por qué Al estaba diciendo esto. ¿Estaba siendo influenciado por la autoridad de Ira una vez más? Si era así, ¿qué clase de emoción dominaba la mente de Al en ese momento? ¿Sería enojo, tristeza o alguna otra? Parecía indignación, pero también lamentación, o quizá burla. Incluso esto era difícil de identificar. Diálogo Al. Dime, colega. ¿En qué estás pensando, que parece tan difícil? Diálogo Subaru. Pues en una manera de salvar la ciudad, de asegurarse de que las personas en el refugio no salieran heridas, de salvar a Emilia, curar a Cruz, recuperar a Rem, ahuyentar a los cultistas, de encontrar el camino perfecto en el que todo el mundo fuese salvado. Diálogo Al. ¿Es por tu princesa Sama, ni siquiera puedes dar una respuesta inmediata como esa? Al escuchar la voz decepcionada de Al, Subaru levantó su cabeza. Al mantuvo su mirada en Subaru. Como Al llevaba puesto un casco, Subaru no podía ver su rostro, pero, por alguna razón, Subaru sintió que se le encogía el pecho. Diálogo Al. En mi caso, lo estoy haciendo todo por Princesa San, Priscilla. Así que francamente me importa un comino lo que le pase a los demás. También estoy yendo contigo únicamente para aumentar mis probabilidades de sobrevivir y encontrar a mi Princesa San. Diálogo Subaru. Al. Diálogo Al. Por eso es que no te entiendo, colega. Esto es importante. Eso también es una prioridad. Si sigues pensando así, no podrás ver qué es lo más importante. Tratar de lograrlo todo a la vez, ¿no es esa la ya gastada excusa de un hombre que no es capaz de sacrificarlo todo por la única cosa más importante para él? Chasqueando con la lengua, Al parecía estar reprimiendo alguna clase de emoción. Ni siquiera Garfield parecía capaz de interrumpir esa desbordante ferocidad. Y Subaru, como recipiente de ese sentimiento, no sabía bien cómo responderle. Diálogo Al. La señorita de pelo plateado es la más importante para ti, ¿no es así, colega? Si únicamente te preocuparas por salvarla a ella, ya estarías actuando en vez de cavilar tanto. Fácil, ¿verdad? Diálogo Subaru. ¿Cómo puedes decir algo así? No hay duda de que voy a matar al bastardo que se llevó a Emilia, pero por mucho que quiera, ni siquiera tenemos un plan. ¿Crees que sería así de fácil? Diálogo Al. No, pero es más fácil que intentar salvar todo a la vez. No te exijas demasiado, aligera un poco la carga, y verás un cambio en lo que puedes y no puedes hacer. ¿Me equivoco? La patética resistencia de Subaru fue negada por las mordaces palabras de Al. Diálogo Al. ¿Estás tratando de ser un santo o un héroe? Hay un límite para cuánto puedes empujar tus límites. Encogiéndose de hombros, Al desestimó la indecisión de Subaru como haría con algo estúpido. Mientras le escuchaba, Subaru no podía evitar sentirse desconcertado. Cuando había estado discutiendo con Anastasia en el ayuntamiento, insistiendo en una posición basada puramente en impulso, fue precisamente Al quien estuvo de su parte. Al había sido el único que expresó su apoyo a la obstinada autocomplacencia de Subaru. Pero, por algún motivo, ahora le estaba yendo en contra de su propia opinión de antes. Diálogo Subaru. Eso no es lo que dijiste entonces, ¿no crees? ¿Estabas de mi lado o no? Diálogo Al. No, lo entendiste mal. Lo que estoy diciendo ahora no es que esté mal perseguir la autocomplacencia, sino que ya es hora de que veas los límites de esa misma autocomplacencia. Después de ver la masacre que sucedió aquí, ¿todavía crees que puedes salvar a todos? Ya es suficiente, ¿no crees? Solo sé honesto y protege lo más importante para ti, al diablo con el resto. Diálogo Subaru. Al diablo con. ¿Quieres decir que simplemente huya? ¿Aun cuando la situación está así? Diálogo Al. ¿Qué hay de malo en eso? Si no hay nada que puedas hacer, ¿qué hay de malo en escapar? Para mí, una vez que recoja a Princesa San, me largo de aquí. No tengo razón ni obligación alguna de arriesgar mi vida por esta gente. Introduciendo un dedo por debajo de su casco, Al se rascó el cuello mientras observaba al estupefacto Subaru. Diálogo Al. Deberías hacer lo mismo, colega. Salva únicamente a la señorita Emilia, y vete tan lejos de aquí como puedas, porque incluso si eliminas a alimañas como el culto de la bruja, ellas se arrastrarán de vuelta poco después.
Son como esos dementes que acuchillan gente al azar en las calles. Involucrarse con ellos es de por sí una mala idea. En opinión de Al, solo existía una solución. Subaru estaba completamente de acuerdo con que los cultistas eran una plaga, y tampoco podía negar que nada bueno saldría de involucrarse con ellos. Pero habían sido los cultistas quienes habían decidido inmiscuirse. Subaru solo se había dedicado a apagar los incendios según se desataban. Como Al decía, era imposible saber por qué hacían lo que hacían. Obviamente, que tomaran de rehén a Emilia marcaba la diferencia. Pero, aunque Emilia no hubiera estado involucrada, Subaru no habría huido. ¿Y si preguntaras por qué? Diálogo Al. Nada de lo que está pasando es responsabilidad tuya, colega. ¿Para qué molestarte? Diálogo Subaru. Si ves que un niño empieza a cruzar la calle en medio de una luz roja, irías corriendo sin pensarlo 2 veces y lo detendrías, ¿no? Tal vez sea algo como eso. Al contuvo un suspiro ante la respuesta de Subaru. No estaba claro si todo se resolvería con una respuesta tan simple, pero una cosa era cierta. En el momento en que Subaru se sumergió en sus pensamientos, esa fue la conclusión que se le vino a la mente. Y ahora que lo había dicho en voz alta, fue como si se hubiese quitado un gran peso de encima. Diálogo Subaru. No pienso en ellos, uno por uno, como cosas triviales. Ya que estoy aquí, haré lo que esté en mis manos. Sé que hay montones de cosas que están más allá de mi capacidad, es obvio con tan solo ver a la gente aquí. Pero, ¿acaso no sería un acto de cobardía pretender que todo estaba más allá de su control? Subaru pensaba que nunca haría algo así. Diálogo Garfield. Cap. Garfield casi llamó a Subaru cuando escuchó esa respuesta tan calmada. Pero justo cuando estuvo a punto de decir, capitán, Garfield dudó. Quizá Garfield ahora intentaba evitar esa costumbre que mencionó Al hace escasos momentos. Subaru estaba ligeramente intrigado de ver a Garfield pausando para pensar. Al mismo tiempo, se le ocurrió algo. Una idea ingeniosa que les permitiría sacar ventaja de la autoridad de la ira. Diálogo Subaru. Garfield, no hace falta dudar. Solo dilo como siempre. Diálogo Subaru. Me avergonzaba un poco al principio, pero ya me he acostumbrado. No puedo garantizar que seré capaz de cumplir tus expectativas, pero daré lo mejor de mí. Subaru se preguntaba cómo se habría visto ante los ojos expectantes de Garfield. Pero cuando Garfield se había creído atrapado en un callejón sin salida, las acciones de Subaru le habían hecho recuperar la esperanza. Ocurrió lo mismo con aquella chica solitaria que alguna vez había maldecido todo cuanto existía en este mundo. Y por eso, Subaru debía tomar responsabilidad por sus acciones. Diálogo Garfield. A sus órdenes, capitán. Entendido. Mi asombroso ser también hará todo cuanto pueda para ayudar. No más lloriqueos. Diálogo Subaru. Bien, cuento contigo. Después de confiar los heridos de aquí a los miembros de Colmillo de Hierro, regresaremos al ayuntamiento de inmediato. Seguramente Anastasia se opondrá, eso sí. Sacudiéndose el polvo mientras se levantaba, Subaru le dio a Garfield un par de palmadas en el hombro. Viendo a Garfield dar un gruñido afirmativo y apretar sus puños, Subaru se giró para encarar al ahora silencioso Al. Diálogo Subaru. Mi instinto ha tomado una decisión. Puede que sea diferente de lo que querías. Diálogo Al. Lo que tú digas, colega. Al menos, hasta que decida que acompañarlos no me ayudará a encontrar a mi princesa, me quedaré con ustedes. A pesar de que su proposición fue rechazada, Al respondió sin resentimiento aparente. Aunque tenía dudas acerca de esa actitud, Subaru dirigió sus pasos afuera con tal de prepararse para moverse tan pronto como llegaran los refuerzos. Garfield lo siguió, y también Al, quedándose un poco más atrás. Mirando a las espaldas de los dos compañeros que caminaban delante, Al puso su único brazo derecho detrás de su cabeza y la reclinó hacia atrás para que su cuello descansara, y entonces dejó escapar un profundo suspiro. Diálogo Al. ¿Qué resultará de intentar cumplir las expectativas de tantas personas? Seguramente no lo sabrás hasta que termines sufriendo las consecuencias.